buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar nuevamente La Ley de la Selva aquí en la pantalla de C5N. Y es un gusto realmente encontrarme con ustedes para esta cita con la información y el análisis semanal en momentos especialmente agitados. En un ratito, hoy vamos a hablar mucho de economía, pero en un ratito va a estar con nosotros el hombre que más estudió a la cepa de la ultraderecha que afectó a nuestro país. El hombre que está detrás de este éxito editorial, quizás el que mejor explica cómo cambió la Argentina antes de la llegada de Javier Milei. Pablo Semán publicó Está entre nosotros y fue ese furor de ventas. Lo entregó apenitas antes de la primera vuelta. Y vamos a hablar con él sobre algo que estoy seguro te va a interesar. ¿Está cambiando la percepción social sobre Javier Milei? ¿Se está agotando eso que dicen las encuestas? Era hasta hace muy poquito algo que se sostenía como un apoyo en torno al 50%. En un ratito Pablo Semán acá. Por supuesto, antes las consecuencias de un anuncio que, como todo anuncio económico materializado un viernes por la noche, es un anuncio negativo, un anuncio que se procura esconder. Y si bien pasó todo un fin de semana de especulaciones y en ese fin de semana también hubo algunas conversaciones con el Círculo Rojo, hoy lo que vimos fue un desplome de todas las variables financieras, una disparada del dólar que llevó a todas las versiones paralelas del dólar arriba de los 1.400 pesos. Subieron, bueno, más allá de los números, de lo nominal, subieron entre el 3 y el 5%, los dólares paralelos, el dólar bolsa, el dólar contado con liqui. Subió también el dólar blue, el billete, el informal, que decía en una época Milei es el que le da verdadero valor a la moneda argentina. Se desplomaron los bonos hasta un 10%, el riesgo país volvió a estar arriba de 1.500 y la brecha entre el oficial y los paralelos volvió a estar arriba del 50%. Claro, son frustraciones que a uno le podrán parecer menores al lado de las penurias que pasa buena parte de la población, pero que ponen en entredicho todo el resto del plan Milei. ¿Qué va a pasar con los vencimientos del año que viene si no se pueden refinanciar? Todo el plan de Caputo se basa en que iba a bajar el riesgo país al entorno de los 500 puntos y que el año que viene iba a haber un festival de refinanciaciones. Bueno, todo este esquema que vimos hoy lo pone muy en entredicho. Ahora, ¿qué anunció exactamente Caputo el viernes? Porque pareció para el público general un anuncio en sánscrito, algo absolutamente alejado, salvo algún eslogan, de la realidad material de la población. Y lo que anunció Caputo es un enjuague financiero, un pase de magia para intentar eliminar la carga de intereses que pesa sobre el Banco Central, que lo hace emitir moneda constantemente para pagar esos intereses, traspasándosela al Tesoro, o sea, a todos nosotros. Claro, lo que dice es que así cierra la canilla de la emisión, que cierra la puerta y tira la llave lejos, como para que no se tiente más el presidente del Banco Central, que de todas maneras responde a Caputo, era el socio de Caputo en la financiera que tenían hasta hace apenas algunos meses. ¿Qué son exactamente esos bonos que traspasan del Banco Central al Tesoro? Son los pases. Los pases tienen un vencimiento muy corto, de muy corto plazo. Liquidan incluso diariamente intereses a favor de los bancos que le prestan pesos al Banco Central a cambio de esos papeles. El Banco Central lo que procura de esa manera es sacar pesos de circulación. Pero termina poniendo más pesos en circulación porque paga esos intereses. Y eso es un problema que, hay que decir, viene del gobierno anterior. Y del anterior también, porque la génesis de esos pases son las LELIQs y antes las LEBACs, de Federico Sturzenegger, una criatura de Federico Sturzenegger que en un ratito lo vas a ver pasar acá entre los personajes de la semana. Ahora, ¿qué pasa ahora con esos bonos? Esos bonos se van a canjear por una letra. Atención al festival de siglas de nuevos títulos y bonos, porque se van a llamar LERREMO, letras de regulación monetaria. Las LERREMO
creación de los mismos que crearon los botes, valga el paréntesis ahí, ¿no? O la pausa para pensar en los botes, en el remo. Van a funcionar igual que los pases, con la diferencia de que es el Tesoro el que ahora va a tener que pagar diariamente esos intereses depositándolos en una cuenta en el Banco Central. ¿Cuál es el problema? Que esos pesos que va a pagar el Tesoro se suman a los vencimientos que ya tiene el Tesoro, tanto en pesos como en dólares. Entonces, a partir de ahora, va a tener que, en realidad, alimentar las dos canillas, el mismo caño que hasta ahora alimentaba solo una. Esto no sería un problema y hasta sería un buen plan para deshacerse de esa bola de nieve si la economía creciera. Porque si la economía creciera, se juntaría más recaudación, se incrementarían los ingresos del Estado y haciendo un esfuerzo por el lado del gasto, se podría pagar eso que hasta ahora no se pagaba. El problema es que la economía no está creciendo. Está muy lejos de crecer, se está cayendo como un piano, se está desplomando, ahora vas a ver las cifras. Hoy anunciaron hace un par de horas nada más, la AFIP también eligió hacerlo fuera de horario de mercado, que la recaudación cayó 14% en términos reales en junio. Fue la peor caída de lo que va del gobierno de Javier Milei. Y si te pones a analizar impuesto por impuesto, el IVA, que es el que acompaña el consumo, cayó 20% en términos reales. Lo único que le salva las papas al fisco, al Tesoro, a la AFIP, es el impuesto país, que es el impuesto que se sostiene solo mientras haya cepo. Y que Milei y Caputo vienen diciendo todo el tiempo, amagando con bajar o con levantar, y no lo pueden hacer. Claro, ¿qué está pasando? La caída del PBI es una caída especialmente pronunciada. Lo que hemos visto hoy en la bolsa es simplemente un reflejo menor de lo que está pasando en la economía real. Y Caputo lo que destacó en su conferencia de prensa es que esa política de emisión cero va a mejorar las expectativas, mantener la inflación en baja, algo que en junio ya se quebró. Ya sabemos por las mediciones preliminares de la consultora que junio dio más inflación que mayo y probablemente julio también va a dar más que junio, salvo que vuelvan a maniobrar los aumentos de tarifas, postergándolos para adelante, pero agravando el problema fiscal, que el Fondo Monetario dice, bueno, no es sostenible el ajuste que hicieron. ¿Qué dijo Caputo exactamente? Recorté 30 segundos que me parecen clave, míralos. Entonces, en un programa económico realmente robusto, o sea, estamos en un programa en el que estamos en déficit cero y emisión cero. ¿Qué implica este tema de que sea emisión cero de vuelta para la gente? Implica menor problema cambiario, ¿sí? Al estar fija la cantidad de pesos, disminuye enormemente la volatilidad cambiaria, porque, digamos, al estar fija la cantidad de pesos, en la medida que ingresan dólares a la economía, cada vez esa relación se hace mucho más estable, ¿sí? El derrumbe, en realidad, más allá de la pirueta que da Caputo, se produjo no por lo que anunció, sino por lo que no anunció. Se había generado mucha expectativa en el mercado financiero respecto de que Caputo pusiera una fecha para el levantamiento del control de cambios. Y no solo no lo hizo, sino que además dijo, no hay fecha. No tenemos previsto hacerlo hasta la fase 3, que no sabemos cuándo va a empezar. Y el problema es que para levantar el control de cambios, para levantar el cepo, no hay plata, no hay dólares. Esta es la evolución de las reservas del Banco Central desde la asunción de Javier Milei. El gobierno se ufana de haberlas incrementado de 21.500 a 28.600 millones de dólares en términos brutos. Ahora, el MATE rosarino, el mirador de la actividad del trabajo y la economía, recalculó las mismas reservas si se hubieran pagado a tiempo las importaciones, que se estuvieron pateando para adelante, igual que como hacía Massa, pero ahora de manera formal, en estos primeros 6 meses de 2024. Si se hubiera pagado puntualmente todo, estaría en la misma cuantía, pero para abajo. O sea, en vez de ganar 7.000, habría perdido 7.000.
¿Y eso por qué es? Bueno, porque se acumuló una deuda con los importadores de 13.729 millones de dólares. ¿Y sabés qué? Malas noticias. Ahora empieza a vencer. En julio vencen 2.600 millones de dólares en bonos soberanos. Hay que devolverle 800 millones de dólares al Fondo Monetario, los que entregó con la revisión del mes pasado. Y encima empiezan a caer las amortizaciones del BOPREAL. Este bono con el cual el Banco Central se quedó con la deuda de los importadores a cambio de, justamente, un bono. Claro, ahora empieza a vencer no solo lo que acumuló el gobierno anterior de deuda con los importadores, sino lo que está empezando a acumular, lo que acumuló durante estos 6 meses Milei. Y así como haber apagado al Estado durante estos 6 meses, no haber dragado los ríos, no haber mantenido las rutas, no haber terminado los cordones cuneta en los municipios donde ya se estaban terminando, tampoco se puede mantener mucho tiempo esta ficción, la de importaciones a cuenta. Lo salvó el mes pasado la renovación del swap con China, agónica, porque los chinos se cobraron cada uno de los insultos de Milei en ese demorar, en ese arrastrar los pies. Pero finalmente lo terminaron salvando, priorizando la relación más a largo plazo. Ahora, junio, anda la siguiente, Rodo, cerró por primera vez con un saldo para el Banco Central negativo. Un saldo negativo en 84 millones de dólares, que es el que se ve ahí en la última rayita, la roja que va para abajo, en el mes de junio de 2024. Es una rayita chiquita, pero se ve. Y fíjate, todo lo anterior, que era saldo de compra, o sea, saldos hacia arriba del Banco Central, era porque no estaban pagando las importaciones. Claro, en junio lo que pasó fue que empezaron a pagarlas, se juntó con pago de deuda, pero además no liquidaron los exportadores, porque empezaron a decir, che, el dólar, este dólar no me conviene. Y tengo margen para esperar, porque total me financio en pesos, no hay problema. La política de emisión cero, Caputo la presentó como algo nuevo el viernes, pero ¿sabes quién la anunció casi con las mismas palabras? El 26 de septiembre de 2018 fue Nicolás Dujovne, el entonces ministro de Economía de Mauricio Macri. Acababa de ser eyectado Caputo del Banco Central, echado con justa causa, porque se le había escapado el dólar de 20 a 40 en aquel momento, como si ahora se fuera de 1000 a 2000. ¿Y qué decía Dujovne desde Washington, después de que Caputo se hubiera no solo dejado escapar el dólar, sino que se hubiera fumado medio crédito con el fondo? Esto, mira. La Argentina realmente hoy necesita un cambio de régimen en lo monetario para volver a generar una baja en las expectativas de inflación. Eso va a ser anunciado dentro de pocos minutos en Buenos Aires por las autoridades del Banco Central. Pero quiero sí contarle a la gente que el Banco Central va a adoptar una regla muy clara, muy fácil de seguir en términos de cómo se van a mover los agregados monetarios durante los próximos meses. Eso es lo que realmente va a anclar al peso. Son casi las mismas palabras. Argentina necesita un cambio de régimen monetario, decía Dujovne, en un guiño al Fondo Monetario para que le siga dando dinero al entonces gobierno de Macri, ya en caída, en declive, no sé si, no en caída libre, pero en franco declive. Minutos después, Guido Sandleris dice las palabras emisión cero en esta conferencia de prensa. Tenemos las medidas necesarias para que la base monetaria crezca 0% en términos nominales de acá a junio del año que viene. La mejora de las cuentas fiscales ha permitido que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central hayan en conjunto tomado el compromiso de que ya no habrá financiamiento monetario al Tesoro. Es increíble realmente que estando toda esta información a disposición en las redes, en la internet, en YouTube, en todos los medios disponibles, se recuerde tan poco. Esto pasó hace apenas 6 años. Son, repito, las textuales palabras, textuales conceptos. Es casi el segundo tiempo que reclamaba Macri con otra conducción. Ahora, fíjate que cuando Sandleris hace este anuncio, cuando Dujovne hace estos anuncios, el dólar valía 40, se le había ido a Caputo de 20 a 40.
cuánto valía un año después de estos anuncios que supuestamente iban a traer estabilidad, que iban a mantener el dólar, que iban a mantener los precios. Bueno, en ese momento el dólar 40 y la inflación estaba en el 39% anual. Un año después el dólar valía 60 y los precios crecían al 53%. Es cierto, los macristas se defienden, dicen, habíamos perdido las elecciones. Pero ¿cómo fue? ¿Perdieron las elecciones porque no funcionó su plan o no funcionó su plan porque perdieron las elecciones? En fin, historia antigua. ¿Quién es el único que hoy banca a Milei y a Caputo? El único de todos los economistas ortodoxos, porque lo critica Carlos Melconian, lo critica Ricardo López Murphy, lo critica el Fondo Monetario, ni que hablar Rodrigo Valdés, el jefe para el hemisferio occidental del Fondo para América, a quien Milei ya pidió, córranlo, no quiero hablar más con ese tipo. Le fue mal en general jugando a la internita en el fondo a los sucesivos gobiernos argentinos. Pero, ¿quién es el que lo banca? Ricardo Arriazu, un economista muy consultado por muchas empresas, entre ellas por una sociedad de bolsa que lo tuvo la semana pasada como invitado en una videoconferencia. Y en 20 segundos quiero sintetizarles por qué él es hoy el ideólogo del Milei enamorado del cepo junto con Caputo. Míralo. El gran peligro es que Argentina lo quiera hacer muy rápido y que se equivoque al hacerlo. Mientras Argentina no deje de ser el dólar unidad de cuenta, no puede flotar el tipo de cambio. Cuando deje de ser, que sea lo que quiera, no tiene ninguna importancia. En Brasil no tiene ninguna importancia. Le repregunta en ese momento uno de los que está conduciendo la videoconferencia. Le dice, ¿pero esto se puede hacer pronto? ¿Puede dejar de ser el dólar la unidad de cuenta de un país hace tanto tiempo sin moneda? No, dice, no. ¿Y cuánto tardamos? Le dice. Años, responde Arriazu. Sí, años. Es lo que no están diciendo ni Caputo ni Milei, sobre todo en mesas como la que juntaron esta mañana, mesas de banqueros que empiezan a inquietarse y empiezan a decir, che, ¿esto no se da demasiado riesgo? Ganamos plata, están ganando como nunca, les he mostrado los balances acá del primer trimestre. Pero no será demasiado riesgo otra vez, porque los que se fueron último perdieron en aquel primer tiempo de Macri. Ahora, este segundo tiempo parece ser lo mismo pero más rápido, como decía Macri. Y fíjate, este gráfico que resume un poco lo que está pasando con los salarios, lo que está pasando con el consumo, lo que está pasando con la masa salarial, te muestra la profundidad de ese desplome. Fíjate, en amarillo está la masa salarial, en rojo está el salario real. ¿Cuánto cayó desde 2017, desde antes de aquel desbarranque de Duhovne, de Caputo, que ya arrancó ese año con una corrida en su contra? Fíjate, respecto de ese momento, el salario real, bueno, perdió todo eso que ves. La masa salarial perdió 40% y el consumo privado perdió también 30%, perdón, está en 69%. Lo que salva la situación es que hay más empleo que en 2017. Entonces, esa masa salarial tiene una caída menor que la que tendría si no hubiera más empleo. Lo que no se ajusta por precio, se ajusta por cantidad. Y fíjate, las jubilaciones, aprovechemos para hacer una brevísima desmentida de algo que dijo al pasar la semana pasada Caputo. Las jubilaciones están entre las que más perdieron. En el gráfico siguiente lo mostramos. La jubilación con y sin bono es mentira que está 4% arriba de cuando asumió Javier Milei. Ahora ratificaron el bono de 70 lucas para este mes, para las jubilaciones que se están cobrando por ahora. Ahí tenés graficado en amarillo la jubilación mínima, sin bonos, y en celeste con bonos. En mayo del 24 está en 69, comparando con 100 de mayo de 2015. Y fíjate, lo que estaba en noviembre de 2023 era 73. Están 4 arriba, no 4 abajo, las jubilaciones cuando asumió Milei. Y si no asumió Milei, claro,
que es la situación de mucha gente que gana más que la mínima, la jubilación está 14% por debajo de cuando asumió Milei. Claro, 14% ahora después de la recuperación por la movilidad. Lo que acumula es el superávit fiscal. Es casi la mitad del recorte que se hizo sobre distintas partidas, lo que le sacaron a los jubilados. Eso es lo que está en discusión con la oposición, incluso con la oposición colaboracionista, que dice, che, eso devolvámoslo, aunque sea en 12 cuotas, como dijo María Eugenia Vidal. En 12 cuotas, bueno, ni eso. Claro, esto, además, hace que nadie invierta. Mirá en la caída del PBI cómo están los distintos componentes. El PBI es, para los que estudian economía básica, es consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Claro, acá tenés más o menos las barritas hacia arriba y hacia abajo de cada uno de esos factores. Y la línea, la curva blanca, se va moviendo si crece o decrece. Bueno, en el primer trimestre vimos que la recesión fue de una magnitud pocas veces vista en tiempos de paz. 5,1% de caída. ¿Qué es lo que la tira para arriba fuerte? Ese 10% para arriba. El agro, porque las exportaciones están muy por encima en el primer trimestre del primer trimestre del año pasado. Era un trimestre de sequía. Si no contáramos eso, la caída sería mucho más pronunciada, porque todos los demás factores empujan para abajo. Incluso la inversión. Y acá entra a jugar esto que se preguntan los empresarios. Y esto que podría hacer funcionar el hocus pocus de Caputo si la economía creciera. ¿Quién echa a rodar esa rueda? Mirá lo que es la inversión según Orlando Ferreres, un hombre que le ha provisto incluso algunos de los principales cuadros que tiene Javier Milei. Él mide mes a mes la evolución de la inversión bruta en capital fijo, la inversión en fierros, y en mayo, que es el último dato disponible, sigue cayendo más del 20%. De vuelta, guarismos inéditos, porque venía creciendo con sus altibajos una inversión que aparece cuando hay negocios, obviamente, tanto por parte de empresas nacionales como por parte de empresas multinacionales. ¿Y quién es el que va a invertir ahora? Dice el gobierno, después de la ley Bases, el que va a invertir es el empresariado multinacional, los que lleguen con el RIGI. Por ejemplo, mineras, petroleras, por ejemplo, la petrolera Malaya, que va a ser una planta para exportar el gas de vaca muerta. Ahora, esa inversión, por ejemplo, la de la petrolera Malaya Petronas, fíjate cómo se anunciaba en febrero de 2023, en un acto a toda pompa con Alberto Fernández, con el representante de la petrolera Malaya y con el entonces presidente de YPF, Pablo González. Claro, el gobierno del Frente de Todos le había ofrecido un RIGI a los malayos, un RIGI a medida, la ley de GNL. Y esa ley de GNL establecía todas las ventajas que reclamaban justamente los malayos para hacer esa inversión, que es una inversión gigantesca de 30.000 millones de dólares, que a la postre se va a terminar haciendo, porque Vaca Muerta tiene mucho más gas que el que necesita la Argentina, y porque Europa lo quiere importar, y porque eso va a terminar siendo negocio. Va a ser más negocio con las ventajas adicionales que le da el RIGI al capital extranjero, y van a quedar menos dólares en la Argentina que los que habrían quedado con un esquema de incentivos más acotado. Pero la pregunta es, ¿esas inversiones van a llegar a tiempo para reactivar la economía y que funcione el plan Caputo y la bicicleta esta que van a hacer con los bonos? Bueno, hablan de 5 o 6 años de maduración de esta inversión y de plazos de 1, 2, 3 años de maduración de todas las demás. Y en ese contexto es que aparece Federico Sturzenegger, una especie de jarrón chino que no sabe dónde meter. Milei hace 3 meses que está anunciando que llega, que desembarca, que viene, que va a asumir, que los contornos. Bueno, el tipo no asume. Hay una pelea feroz adentro del gabinete por quién va a ser la autoridad de aplicación de ese RIGI. Porque el que tenga la llave, el que dice vos entrás, vos no, vos entrás, vos no, también tiene la palanca para decir vos podés contar como inversión bajo el RIGI esto, podés contar esto otro.
había una cláusula de aceleración de la inversión en el proyecto de ley bases original que al final lo volaron en diputados. Entre gallos y medianoche, ahí medio cambiando las cosas. De vuelta, ¿quién va a invertir para que se revierta esa caída tan abrupta de la economía que ustedes vieron recién y que tiene desplome del consumo, desplome de la inversión, desplome del gasto público por el ajuste fenomenal que se está desplegando? Por ahora no aparece. Por ahora no aparece y repito, la maduración de estas inversiones va a demorar. Fíjate vos lo que esperan los empresarios. Lo preguntaron en la encuesta de indicadores laborales, que salió junto con el desempleo. La semana pasada estuvimos hablando mucho de esa suba del desempleo en el primer trimestre, pero me destacaron desde el MATE una respuesta especialmente preocupante que dan los empresarios cuando les preguntan quiénes estiman que van a tomar empleados en los próximos meses. En épocas de expectativas favorables de crecimiento económico, ese número está entre el 8 y el 12%. Fíjense, es lo que pasaba, no sé, en 2005, 2006, 2007, teníamos ese porcentaje de las empresas que estaba segura que iban a tomar empleados en los próximos meses. En épocas de recesión está entre el 4 y el 6%. Fíjense, en el momento en el que Macri se la pega ahí, 8,1, 5,1, bueno, 3 la pandemia, 4,9 en 2021, el año de la pospandemia. El dato de inicios de este 2024 es el peor de los últimos 20 años en cuanto a la valoración del porvenir, en cuanto a la previsión que hacen las empresas respecto de si van a contratar gente o no. Es peor que la de la pandemia, que en un momento no se veía la salida, que estábamos ahí como encerrados, como en un libro de Saramago. Bueno, peor. Y lo que acaba de hacer público el INDEC, en números que ahora vas a ver como no los viste hasta ahora, es un shock desigualador inédito en democracia. Inédito. Lo que publica el INDEC es el índice de Gini. El índice de Gini está entre 0 y 1. Cuando está en 1 es muy desigual la sociedad y cuando está en 0 es plenamente igualitaria. Todos tienen lo mismo. Bueno, diferencia centésimos o milésimos incluso un periodo del otro. En los países en general no es un número que fluctúe mucho. Ahora, fíjate vos, solamente supera el nivel actual que publicó el INDEC, el del momento peor de la crisis de 2001-2002. En ese momento era 0,53. Fíjate, después de la devaluación de Cristina en 2014, era 4,34. Y eso que en aquel momento había pegado un salto fuerte. Después de la salida del cepo de Macri y durante la pandemia, estaba en esos valores, muy por debajo de los actuales. Y miralo en la siguiente placa, más en el largo plazo y a lo largo del tiempo. El coeficiente de Gini, salvo ese periodo en el que no se midió, bueno, momento de empalme entre la serie vieja que estaba discutida del kirchnerismo y la de Macri, el coeficiente de Gini está en su nivel más alto en 16 años. Pegó el salto más importante de la democracia en un trimestre y está en su nivel más alto en 16 años. Claro, el problema es que en ese momento, hace 16 años, bajaba, porque veníamos de ese momento muy desigualador de 2002 y se estaba emparejando la cosa. Bueno, ahora está empeorando, se está desemparejando. Y fíjate vos, qué interesante, puesto en veces de lo que ganan los más ricos que de los más pobres, hoy estamos en 23 veces, el 10% más rico de la población gana 23 veces lo que el decil de menores ingresos. Eso hace un año era 19 veces. Esa es la dimensión del salto de la desigualdad. Pero fíjate vos, esta disección que hizo Exquanti, otro grupo de investigadores sociales que trabajan específicamente con datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Esto es, desde aquel momento en el que Duhovne, Sandrelis y compañía decían con emisión cero vamos a ir bien, hasta hoy lo que pasó con los ingresos en promedio y por estrato. Fíjate que en promedio los ingresos se lastimaron casi 40%. Es una catástrofe. Pero mucho más sufrieron los del sector más bajo que los del sector alto. 30 contra 46, con un sector medio que perdió casi lo mismo que el sector bajo.
Fíjate periodo por periodo lo que pasó dentro de este largo lapso de 6 años y medio. Con Macri y con Caputo, en su primer tiempo, los ingresos promedio cayeron 12,5%. Los de los sectores bajos, el doble que los de los sectores altos. Y de vuelta, los medios muy cerquita de perder lo mismo que perdieron los más pobres. ¿Qué vino después de esto? Bueno, la pandemia. En la pandemia, la caída fue un poquito más pareja, pero también tuvo especial saña con los que menos tienen. ¿Qué pasó durante el periodo de Massa? El resto del Frente de Todos. Bueno, fue el único en el cual, en la siguiente lo vas a ver, en el cual más o menos perdieron todos por igual. Pero perdieron todos por igual. ¿Y qué pasó después? Bueno, esta caída libre de la que te hablaba. Fíjate que es más lo que se perdió de ingresos según la EPH en promedio en este trimestre de Milei, en este primer lapso de Milei, porque acá está comparado trimestre impar contra trimestre impar, sacando el efecto del aguinaldo, que es lo correcto analíticamente. Es más que lo de todo el macrismo. Y fíjate, una vez más, con especial saña, la pérdida de ingresos ataca a la clase más baja. Esto es, a los que ya venían perdiendo desde antes. Es un knockout sobre los ingresos de esos sectores. Y es una situación muy incierta en términos políticos. A 50 años de la muerte de Perón, un peronismo, el que vemos hoy actualmente, que se está debatiendo en sus liderazgos. En un ratito Lucía Isikoff nos trae lo que dijo Axel Kicillof este mediodía en un acto donde, bueno, se presenta ya como referente nacional de la oposición, pero el propio Mauricio Macri está en una encerrona en la que le agradecen por las cosas que la gente ve que hace bien Milei, lo putean por las cosas que hace mal. Quedó grabada esta escena del día de la Asunción donde Macri prácticamente lo ungía presidente. Bueno, las dos narrativas políticas que orientaban nuestra democracia hasta noviembre volaron por el aire. El peronismo está en busca de una nueva identidad. El macrismo no sabe si se subsume, si se fusiona, si se deja comer por el león de las redes. Y en el medio nosotros. Repito, en un shock desigualador como no se había visto en la democracia. Lo que hoy emergió en los mercados financieros es solamente un episodio más de un deterioro que puede continuar y que incluso puede derivar en situaciones mucho más explosivas en términos sociales. Pero de eso vamos a hablar con Semán, quédate. Este libro se convirtió en una referencia para la intelectualidad, para la gente que está interesada en la política. Lo escribió este hombre que tengo aquí enfrente, Pablo Semán, sociólogo, antropólogo. Gracias por venir, Pablo. Gracias a vos por la invitación. Lo escribimos con Sergio Morresi, Martín Vicente, Melina Vázquez, Ezequiel Saferstein y Nicolás Belchinger para hacer justicia a mis coautores. Lo hicieron de modo coral y la verdad que abordan cada uno un aspecto de qué pasó en la sociedad argentina para que llegue Milei. Porque es eso lo que sostiene, está entre nosotros, sí. Que Milei fue un emergente, casi un pararrayos de lo que pasaba, sí. ¿No? Lo que fuimos viendo y desde hace mucho tiempo con cada uno de mis colegas es que había una transformación sociocultural enorme y que le había crecido a la sociedad política ampliada, al Círculo Rojo, a un grupo de periodistas, consultores, analistas, sociólogos, antropólogos, políticos, le habría crecido una mayoría a sus espaldas. Y lo que nos parecía era que esa transformación sociocultural, que es la que le da sustento a esa mayoría, estaba esperando un líder, ¿no? Podría haber sido Milei, probablemente otro, yo no sé, ya no nos acordamos, pero en 2021, Espert, que es mucho menos carismático que Milei, había sacado una buena cantidad de votos, y aparte, ya Milei, aun cuando no le había ido tan bien en la capital federal,
había gente que se quejaba en las provincias, ¿dónde está la boleta de Milei? ¿No? Entonces, había madurado la demanda de una representación para esa transformación social y cultural que yo creo que viene de hace mucho tiempo. Un hito posible de todo esto es de 2011 en adelante, donde empiezan a aparecer problemas de empleo y de ingreso y de inflación no reconocida en el gobierno kirchnerista. Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero porque quiero... Quiero decir, de inflación no reconocida, eso es importantísimo porque... La mentira lastimó. Claro, porque todos queremos defender el Estado, pero no hay nada que haya dañado más al Estado que la mentira sistemática sobre la inflación. Qué interesante que digas esto. ¿Vos lo recogés en estudios de campo, en gente que te lo dice? Sí, claro. Lo vengo recogiendo además hace mucho tiempo. Yo me acuerdo alguna vez una conversación en 2013 con alguien que yo, influido un poco por la doctrina oficial, no desconocía la inflación, pero decía, bueno, pero no es tan importante. Y entonces el tipo decía, no pasa nada, tenés toda razón. Que era la forma que tenía el tipo de reaccionar frente a un tapaboca generalizado que uno le ponía a la queja de gente que iba al supermercado y sentía que la inflación era mayor que la que comunicaba el INDEC. Sí, a mí me llegaron a acusar de gorila por claro, sí, obvio, porque, informar sobre las manipulaciones, sobre las patoteadas en INDEC y demás. Aparte porque hay trabajadores del Estado dañados por esas acciones. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Sí. Ahora vamos ahí. Ahora, lo que me interesa preguntarte es algo que en las últimas semanas escuché que contabas, que es que en los estudios que estás haciendo ahora, notás algo recíprocamente o simétricamente opuesto a lo que notabas cuando nadie decía que Milei podía ganar. No en el mismo grado. Hagamos una evolución. Yo diría, primero, lo que dicen las encuestas es que hay un apoyo firme. Creo que eso, medido cuantitativamente, es más o menos eso, porque las preguntas son por sí o por no, y la gente dice por sí o por no. Segundo, en el proceso mileísta, desde que asume el gobierno, primero que la militancia mileísta se dotó a sí misma de argumentos que todo el mundo creía que no iban a tener, ¿no? Y ahí hay una densificación política, ideológica y organizativa en la militancia. ¿Qué querés decir con eso? Que se estructuraron, se estructuraron, adquirieron argumentos, todo el mundo creía que no iban a tener respuesta. No digo solamente los kirchneristas. Macri creía que en marzo Milei le iba a pedir una negociación y Macri le iba a poder pedir, dame 9 ministerios, ¿no? Y ahora al revés se está comiendo sus cuadros para llevarlos él. Y sus votos, ¿no? Y después hay otra evolución, que es la de los votantes, que yo diría, primero, esa transformación sociocultural de la que yo hablaba antes, hay mucha más gente que está a favor de la ley de la selva o del mercado que antes. Y del orden, pero mucha más gente que la que votó a Milei. Por eso, digamos, él tiene un colchón. Hay votantes de Massa que querían lo mismo, y Massa en 2013 decía lo mismo, ¿no? Entonces, ese 55, 52, 58, que no es que cae todos los meses un mes como se ilusionaban algunos leyendo las encuestas, está más o menos estructurado. Ahora, ¿qué es lo que hay que oponer a eso como percepción que yo estoy viendo, sobre todo en los últimos 3 meses? Hay una canción de un viejo cantautor que se llama Alfredo Zitarrosa, que se llamaba La contradanza molecular de los átomos de la piedra mora, que es que las cosas cambian desde adentro, ¿no? Las piedras se desgastan no solamente desde afuera, sino desde adentro. Y lo que yo veo es un vaciamiento de los motivos más duros de la esperanza de algunos de los votantes, no de la militancia. O sea, se están decepcionando. No decepcionando, sino quedando con la esperanza por la esperanza. ¿En qué sentido? En que ciertas cosas en concreto que ellos esperaban no sucedieron, ciertas cosas pueden decepcionarlos. Sí. Entonces, el lazo aparece casi como la esperanza por decreto. Y yo quiero ser muy preciso en esto, porque no me gusta ridiculizar a nadie, y la esperanza por la esperanza la tienen todos y es muy difícil de retirar. Claro, a nadie le gusta que le digan, este saco que te compraste es re feo. Exactamente, y mucho menos un voto, ¿no? Entonces, yo creo que
van desapareciendo algunos fundamentos. Pero cuando yo digo que desaparecen algunos fundamentos, no quiero decir que son irracionales, que son locos, sino que el lazo afectivo que está presente en el voto sigue siendo muy poderoso. Y ahí la analogía que vos trazás está muy bien, porque con el cristinismo pasó lo mismo. Mucha gente sufría algunas cosas, pero el lazo con el líder. En el caso de Milei pasa lo mismo. Bueno, se desgastan algunos de los motivos, porque, por ejemplo, la reaparición de la suba del dólar, 1. 2, el dato todavía no confirmado de que la inflación de junio iba a ser un poco mayor. 3, el desempleo y la pérdida de puestos de trabajo en general. 4, la dinámica recesiva. Todas esas cosas son advertidas por mucha gente, ¿no? Entonces, nadie puede salir alegremente a festejar lo que está pasando. Y eso incluye a muchos de los votantes. Ahora, esos votantes mantienen el lazo al mismo tiempo, ¿no? Y después hay otra cosa, porque acá hay una cosa que yo quería decir. Pero quiero que caracterices la sensación que invade a ese votante. No es decepción, ¿qué es? Porque estas son promesas hay un incumplidas. momento que se quedan sin palabras, hay un momento donde hay un silencio que es más elocuente que las palabras, y hay un momento en donde yo he hablado y sigo hablando, además porque, digamos, yo no tengo ningún problema en hablar con gente con la que difiero políticamente. Es tu trabajo. Es mi trabajo, además. Vos con lo que te encontrás es con una cosa que es, yo no puedo pensar que esto vaya a fracasar, ¿no? Hay una especie de última razón que sostiene ese lazo. Una negación. La esperanza, yo diría, tiene siempre algo de negación, porque es decir, no se va a caer el mundo. Salgo a caminar porque no se va a abrir el piso, ¿no? Digo porque no me gusta atribuirle rasgos de psicopatología a nadie, ¿no? Claro, y además... Entonces la negación es... Y después, y hay otro componente, porque el problema es que es ese votante que ve disminuidos los motivos. Para seguir bancando, sí. ¿Por qué sigue aguantando? Primero por la fortaleza del lazo, que tiene que ver con esto que yo digo, la postulación de la esperanza como última razón. Y está bien. Digo, está bien interpretar que funcione eso. Después hay otra cosa, que es que lo que no cambió es la imagen negativa de ninguno de los políticos de la oposición. Y ese es un problema gravísimo para la oposición, porque... Corre solo, Milei. Claro, y además porque esos mismos votantes de Milei, que pueden tener uno u otro motivo, pueden tomar distancia, lo que fuera, se galvanizan alrededor de Milei cuando les dicen, che, puede volver tal, ¿no? Entonces, me parece que eso se ve, esa complejidad que estoy exponiendo, que es, la militancia adquirió motivos, los votantes lo fueron perdiendo, pero mantienen el lazo y además se asustan cuando aparece el otro. Toda esa complejidad que se abre como con lupa, aparece cuando uno sale para analizar las cosas, saliendo de una cosa que se ha convertido en una especie de elogio de la deshonestidad intelectual, que es, déjame en paz con que sea termo. Claro. ¿No? Entonces, no te voy a dejar en paz con que seas termo. Volvamos a la escena esa en la que entrevistás a un votante de Milei y se queda sin palabras. ¿Qué expresa ese silencio? Bueno, además, como en esa conversación apareció la nubosidad en los ojos, ¿no? Que a mí me conmueve, por otro lado, porque, digamos, yo no estoy de acuerdo con Milei, no estoy de acuerdo con que él vote a Milei, pero entiendo su sensación subjetiva. Sí, sí. Es, para mucha gente que votó a Milei, incluso teniendo reservas, incluso teniendo miedo, incluso haciendo un sacrificio, que todo el mundo hace sacrificios, porque también no creo que sea patológico hacer sacrificio, ¿no? Los votantes del kirchnerismo en su momento también hacían sacrificios. Es parte de la épica. Es parte, claro, todo el mundo reclama épica y después cuando alguien hace sacrificio dice, no, esto es el carácter masoquista primario de los votantes de Milei. No, todo el mundo hace sacrificios, estos votantes también. Y el sacrificio que están haciendo es dar tiempo. Están dispuestos a esperar. Pero padecer cuánto en ese dispuestos a esperar, perdón, antes que el tiempo, que cuánto, porque no lo sé. Yo creo que esa pregunta que se las encuesta, ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar? No funciona porque la gente que te responde encuesta te va a responder cualquier cosa. Sí, claro. Porque puesto a preguntar o puesto a responder, yo respondo cualquier cosa, salvo que te diga, no, pará.
¿no? Porque déjame que te cambie la pregunta. Sí, sí, sí. Pero, a ver, el horizonte se va desplazando. Que eso es una de las cosas que tiene que ver con seguir dando el tiempo. Y la otra cosa que tiene que ver con dar el tiempo, que es gente que está dando tiempo en medio de las pérdidas. Vos las relataste todas. Hay gente de bajos y medios ingresos que tiene pérdidas que son las más grandes, más que los de altos ingresos. Sí, por eso sube la desigualdad. Entonces, en esa pérdida que se está viviendo, que aparte, cuando vos hablas de pérdida de ingresos, hablas de pérdida de ingresos de los miembros de los hogares, un descenso terrible del consumo, vos gente que suprime comidas. Sí. ¿No? Que nos acostamos temprano sin cenar, o mate a la mañana. Por eso ¿no? están Y van en el dispuestos... subte. Entonces, están dando el tiempo al mismo tiempo que están sufriendo las pérdidas. Eso erosiona desde adentro el lazo, como en la contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Pero no se manifiesta en ir contra el presidente, ni en ir a favor de nadie, entre otras cosas porque nadie, o todos los otros que yo digo nadie, son nadie porque dan asco. ¿En qué se manifiesta? En esos ojos nublados, en ese llanto. En esos ojos nublados. Claro, el ojo nublado es el resultado de toda esta complejidad. Claro. ¿No? Que a mí me enseñaron de chiquito, cuando empecé a trabajar en estas cosas, que los silencios son más importantes que las palabras. Como el periodismo. ¿No? Claro, y donde vos decís, bueno, o donde el sujeto que vos entrevistás, la persona con la que estás hablando, dice, bueno, yo no te puedo decir más, pero no me gusta lo que podría pasar. ¿No? Estos textuales, yo no me imagino que esto fracase, no puedo imaginar, no quiero imaginarme que esto fracase. ¿Y cómo debería hablarle la oposición, una oposición que se afirme en ese rol, a ese decepcionado, a ese frustrado, a ese lloroso? Vuelvo con una milonga mía. Perdón, pero... no, milonga negra. Pero eso es una milonga mía. Mira, yo creo que es menos importante lo que hay que decir que quién lo dice. Porque obviamente, cualquiera que quiera decir algo tendrá que reconocerle tesis a su contradictor. Por ejemplo, en la oposición, sobre todo en el kirchnerismo, se llegó a pensar que la inflación no era un tema importante y que se podían ganar elecciones con 70% de inflación, con 140% de inflación. Se dijo memoria de pez, que la gente tenía memoria de pez y que un año bueno borraba un año malo. Todo eso se dijo, ingratos, no nos votaron textualmente, públicamente, ¿no? Esa gente que pensó que no era importante la inflación tiene que tomar una tesis del interlocutor que es, no, che, ¿sabés qué? La inflación es importante. Pero no es solamente decirlo. ¿Vos viste que en el kirchnerismo alguien, o en la oposición, haya planteado un plan antiinflacionario alternativo? No, ese es el tamaño de la preocupación por la inflación que tienen los opositores. ¿Sabes? Los opositores no solamente no cambian el interlocutor, no solamente, tendrían que cambiar el mensaje, pero aparte no cambian el interlocutor, que es lo que más debería cambiar, pero además hace 6 meses, 7 ya, casi 8, que ganó Milei, y yo no escuché un plan antiinflacionario alternativo. No lo propusieron antes. Massa no habló de la inflación en el debate. ¿Ese es el qué? ¿Al que apuntás? Bueno, ese sería uno de los qués, uno de los tantos qués. Pasa que ese cambio sociocultural del que hablamos al inicio... Una hiperindividualización, ¿no? Sí, vino, digamos, fue una crítica a la política, a la economía y al Estado, pero al mismo tiempo fue una crítica a quienes encarnaron privilegiadamente esa economía, esa política y ese Estado, que fueron los que gobernaron los últimos 20 años. Entonces, es muy difícil que los que gobernaron los últimos 20 años tengan posibilidades de hablar exitosamente con esos sujetos. Y ahí hay otra cosa que yo te diría que es interesante discutir, viendo esto que yo te estoy diciendo, que es, se habla de votantes duros y votantes blandos. Yo creo que más bien hay motivos duros y motivos blandos, que no es lo mismo que votantes duros y votantes blandos. Entonces no es como una sopa caliente que te la vas comiendo por las orillas.
la relación con el capital electoral de Milei. Hay motivos que no van a ceder. Por ejemplo, la crítica a ciertos dirigentes de la oposición. Por ejemplo, temas económicos. Por eso vuelve ahora el antikirchnerismo. Milei se está haciendo como más... No fue en un principio, ¿no? No lo fue tanto, no lo fue tanto. Pero está apelando a eso, a falta de resultados económicos. Sí, sí, yo creo que hay una percepción, efectivamente, esto mismo que yo te estoy contando, que se adelgazan algunos de los motivos empíricos para tener esperanza, o pasa el tiempo y uno está dando tiempo, entonces en la medida que eso pasa, bueno, sí, la activación de motivos contra ayuda a sostener hasta que maduren las inversiones que vienen luego de la estabilización, que todos nosotros sabemos que es una secuencia que se postuló no menos de 5 veces en los últimos 50 años y no funcionó. Pero bueno, pero eso tampoco es algo con lo cual uno puede, en este momento al menos me parece a mí, hablar con esos votantes. No, es loco porque ellos mismos dicen no se puede obtener resultados distintos con los mismos de siempre. Bueno, ahí pusieron los mismos. Pero ese dicho habría que aplicarlo también para los opositores que sí creen, y ahí hay una cosa que es interesante de lo que estamos conversando, que es, hay una creencia en el mundo opositor, y esto incluye a Macri, que es, la crisis económica hará solo su trabajo. Un poco porque todo el mundo se enamoró de esa idea de es la economía estúpido. Hay mucha gente que tiene ganas de decirle estúpido al otro, ¿no? Y yo diría, no es la economía genio, ¿no? Porque la crítica del pasado, que incluye la economía, pero no solo eso, es un motivo, no es un hambre. Claro. ¿No? Entonces la crisis económica, que esta que vos describís, no hace su trabajo solo. Se desgastan los motivos, pero la profundización y la disolución de ese lazo, ¿no? O sea, tenés razón, me compré un saco que no me va. No va a venir solo de la exposición del nivel de crisis que hagan los opositores. Porque inclusive para mucha de esa gente dirá, vos me decís que estamos mal, yo te voy a decir que estamos bien. La última vez que viniste, Pablo, creo que estaba por ganar Milei y vos de algún modo lo sugeriste. Mucha gente se quedó preocupada, inquieta aquella vez. Quizás hoy queden más sosegados, pero las dos veces fueron igual de interesantes. Trabajo, a ver, se abrió la superficie para un trabajo de la política. Ahora, el problema es cómo piensan los opositores hacer ese trabajo. Y los opositores piensan hacer ese trabajo haciendo lo mismo de siempre. Pensando que la crisis económica va a subir las aguas en las que navegan sus barcos. Eso no va a pasar. De verdad, gracias por venir, Pablo. Bueno, gracias a vos. Quédate vos, que estás del otro lado, porque hasta las 12:30 rige la ley de la selva. Quédate porque en un ratito la vas a ver acá a Micaela Gómez, la hermana de Facundo, uno de los que siguen detenidos. Ya ahora se van a cumplir 3 semanas desde los incidentes en la Plaza del Congreso, la represión tremenda y las detenciones al voleo. Recordarán, los que estuvieron 5 días, los que estuvieron 6, después los liberaron. Bueno, hubo 5 que se quedaron, están en prisiones de máxima seguridad sin pruebas concretas ni contundentes en su contra. En instantes, Micaela acá nos cuenta sobre eso. Antes, Lucía Isikoff, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Ale. Bueno, ahí lo veías a Axel Kicillof en su camino. ¿Cuál es el camino de Axel Kicillof? Me parece, Ale, que hoy quedó más claro de lo que estaba, ya es algo de lo que se habla en la política, el intento de nacionalización de Kicillof, un plan que, para posicionarse básicamente como el próximo candidato de unidad, esto es lo que esperan, no lo dicen así, es del entorno de Axel Kicillof, pero es evidente el trabajo que está haciendo por posicionarse como el candidato del peronismo. Te remarco el peronismo porque vos me decís en otra época, por ahí Axel Kicillof era un candidato más del kirchnerismo, pero no tan asociado a
la doctrina peronista. Hoy, en la Quinta de San Vicente, a los 50 años del fallecimiento de Perón, un acto grande que vienen el entorno de Kicillof preparándolo hace rato, queda más claro que nunca que Kicillof está en un plan de peronización también. Obvio que daba el contexto, ¿no? Daba el contexto, claro. No ibas ahí a citar a Marx, ¿no? Era Perón. Además la Quinta de San Vicente, Claro, los 50 años, la silueta. Claro, por supuesto. Todo daba para que lo fuera, pero Kicillof dice muy claramente, la alternativa está en el peronismo. En peronismo hay una alianza más amplia, pero en el peronismo. Un Kicillof, Ale, que pedía nuevas canciones y la tuvo hoy. Vamos a escuchar qué es lo que le cantaban a Axel Kicillof. A ver. El gobierno actual, su presidente... La imagen es elocuente porque vos ves tímidamente un sector que canta Axel Presidente, otros que cantan La Patria no se vende, porque en realidad el cántico empieza haciendo eso, y otro deriva a Axel Presidente. Y otros que se quedan callados. Porque, bueno, tenías una platea, digamos, dividida. Estaba en primera fila Máximo Kirchner, la presencia más esperada de este acto, porque realmente si no iba la Cámpora, si no iba Máximo Kirchner, que estaba ahí ladeado por Mayra Mendoza, Federico Termín, Julián Álvarez, todos intendentes cercanos a Máximo Kirchner. Claro, pero... Si no iba Máximo Kirchner, iba a ser de nuevo la lectura de le vaciaron el acto. La Cámpora le vació el acto, lo que pasó en Florencio Varela. Entonces, bueno, estaba ahí sentado Máximo Kirchner. ¿Y lo llegaron a enfocar cuando este canto? En ese canto no estuvo enfocado, pero en el resto del discurso sí. Un Kicillof que lo presenta a Máximo Kirchner no dice el nombre, dice el presidente del PJ bonaerense, cuando tenía en el escenario al gobernador de La Rioja, Quintela, al que llama por el nombre, estaba Verónica Magario. Digo, esa tensión se notaba. ¿Fue un intento de tregua? Sí. Pero fue un intento de tregua en el que no hubo foto conjunta, en el que la distancia estuvo y se nota que hay ahí algo irresuelto al menos. Pero Ale, lo que le interesó a Kicillof fue posicionarse como un dirigente de la oposición a Milei, directamente un dirigente nacional. Lo viene haciendo, sí, pero esta vez quedó muy claro porque todo su discurso estuvo enfocado en confrontar políticas con el gobierno de Javier Milei, que es parte de la estrategia de Kicillof. Vamos a escuchar hacia el final del discurso del gobernador de la provincia, donde me parece que está lo más interesante, lo más duro, que es esta cuestión, digamos, de doble estrategia, de posicionarse como un líder nacional, pero además de polarizar contra Javier Milei. Ahora, tan dolorosa para el país, nuestra tarea no puede limitarse a la denuncia o la resistencia. Como gobierno de la provincia más grande del país, como principal fuerza política de la oposición, tenemos dos tareas: crear un escudo y una red para proteger a los derechos que el presidente ataca, reduciendo el daño social que causan sus políticas y sustituyendo en todo lo que podamos a un gobierno nacional que abandona sus obligaciones. Pero al mismo tiempo debemos construir junto a las fuerzas populares y democráticas de la Argentina una alternativa que en el futuro permita rebatir y revertir la destrucción que está en curso y poner al país en el camino del desarrollo y de la inclusión. No nos vamos a desmoralizar, no vamos a bajar los brazos, vamos a organizarnos para luchar por el proyecto de país que nuestro pueblo se merece. Bueno, es interesante, Ale, me parece que el cambio de discurso de Kicillof, que era algo más sesgado a el nivel de amplitud. Te digo que hace un par de semanas se lo pregunté al Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de Kicillof, pero además ex referente de la Cámpora, que hoy trabaja a full por esta construcción nacional de Kicillof. Decía, ¿hasta dónde hay que ampliar? Bueno, no me dijo nombres propios, pero yo le digo, Larreta, Carrió, ¿tendrían que estar incluidos? Larroque, que era, bueno, antes una persona, un dirigente muy sectario.
todo aquel que esté perjudicado por las políticas de Milei tiene que venir con nosotros, era la respuesta. Así que hay un intento, además de esta nacionalización de Axel Kicillof, de ampliar y demostrarse como un dirigente que trasciende al kirchnerismo. Y ahí viene, bueno, esta gran discusión interna en el peronismo, en el kirchnerismo, que tiene que ver con los obstáculos, los escollos, algunas resistencias internas que va a tener que atravesar Kicillof para ser candidato. Claro, porque justamente una de las cosas que le reprocha a la Cámpora es que se reunió con Puyaro en su momento en Santa Fe, que lo fue a ver Ignacio Torres, a Chubut, como... ¿Qué hacemos ahí nosotros?, le preguntan, ¿no? Exacto, porque bueno, empezó por esas provincias. Ahora, el viernes estuvo con Silioto, un peronista más amigable, digo, tenés al grupo de los 5 gobernadores que están más opuestos a Milei, que no van a ir a firmar el Pacto de Mayo, o al menos eso se espera, que no vaya ninguno de ellos. Pero después tenés un nexo de Kicillof buscando fotos, y ahora te digo, está buscando la foto con Yarlora. Por ahora no la obtuvo, porque... A Yarlora no le conviene esa foto, pero yo creo que a Kicillof pero sí. Fíjate que Yarlora acaba de firmar su agencia tributaria junto con ARBA, con la agencia tributaria de Axel Kicillof, un acuerdo para fiscalizar conjuntamente. Y ahí se esperaba que hubiera... Hay un acto conjunto, por ahora no se dio, pero se va a dar, porque esas negociaciones en los hechos existen. Está existiendo. Exactamente. También eso es lo interesante, porque uno lo ve a Máximo Kirchner o a Guado de Pedro o a kirchneristas más referenciados con Cristina directamente, y no se los imagina sacándose una foto ni con Yarlora, ni con Puyaro, ni con Torres, es interesante lo que decís, porque trasciende lo discursivo, porque una puede tener una cuestión meramente retórica, decir sí, hay que ampliar la unidad, ampliemos, juntémonos todos contra Milei, pero después, ¿qué pasa en tu política, en el día a día? Bueno, y Kicillof lo está haciendo. Pero primer escollo, Máximo Kirchner, sin duda, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, venimos contando hace mucho cómo algunos dirigentes que rodean a Kicillof, porque esto va más allá del gobernador, y hablo de intendentes como Ferraresi, con Ferraresi a la cabeza, están buscando que el gobernador dé alguna muestra de autonomía más fuerte. Lo que pasa, Lu, es que lo que es una fortaleza para Kicillof, que es la gobernación, estar él ahí, funcionar como espejo de Milei en un montón de aspectos, porque si bien se saca esa foto, nadie dudaría de sus creencias, ¿no? Sí, su pertenencia. O de su pertenencia, o incluso del lugar a donde quisiera la sociedad, ¿no? Todo lo contrario a Milei en todo. Ahora, también está expuesto a lo que dijo Cristina ayer, que le sigan recortando fondos, que le hagan la vida imposible y que le explote algo en la provincia. Sí, porque además, bueno, sabemos, ¿no? El karma de los gobernadores, de cómo saltás a la nación y la dificultad de gobernar la provincia de Buenos Aires. Y además, para Milei, hoy Kicillof, también este es el otro costado de la cuestión, es el enemigo cómodo, es el adversario cómodo, digo, es el que más contrasta consigo mismo y le resulta fácil polarizar. Pero bueno, te decía, tenía ahí un Máximo Kirchner en oposición a Kicillof y algunos arengando que dé más muestras de autonomía. Ferraresi está pasando la ambulancia para levantar a los heridos de la Cámpora en la provincia. Hizo un acto, por ejemplo, con exiolistas el otro día. Mira. Estaba desde Alberto Pérez, Cuartango, Nora de Lucía. Digo, bueno, políticamente hoy son marginales, pero son nombres que todos conocen la política que van ahí. Vos decís, ¿por qué? ¿Ellos realmente van a bancar la candidatura de Axel Kicillof o es más fuerte el resentimiento que tienen con la Cámpora? Bueno, después de haber acompañado a Scioli, cualquier cosa se puede Bueno, hacer. ahora Scioli ya no lo están acompañando, se quedaron en el peronismo y construyen con Ferraresi y por ende con Kicillof. Entonces, bueno, eso está sucediendo. Segundo escollo, Ale, y es el más importante porque vos lo tenés a Máximo Kirchner, pero ¿cuál es la figura detrás? Obviamente es Cristina, que hoy, bueno, es la disputa por la herencia, ¿no? La herencia o el legado, están esas dos tensiones en Cristina y, bueno, una Cristina que se ha roto algo con Kicillof, no del todo, se hablan seguido, sigue habiendo un diálogo. A mí me decían que el parteaguas más fuerte estuvo en la campaña 2023, Máximo lo quería candidato nacional, él dijo que no. Y te acuerdas cuando Cristina se sienta en un acto y dice, nuestro candidato, lo dice al lado de Massa, nuestro candidato era Guado de Pedro, pero también en ese acto dice algo así como, la voy a parafrasear, pero dice, yo no me pidan a mí hacer lo que otros no hicieron, yo no puedo convencer a alguien que haga algo que no quiere. Y hubo mucha bronca ahí hacia Axel Kicillof, más solapada, ¿no?, que la que hubo con Alberto y con otros dirigentes, porque sintieron que él se la jugó más por su proyección, por su proyecto personal,
que por el grupal, el social, pero la realidad es que lo iban a mandar al muere, que lo iban a mandar a perder. Lu, el que finalmente fue al muere, que fue Sergio Massa, mantiene sus esperanzas por su edad, por su trayectoria, por las lealtades, por la masa crítica que ha amasado, valga la redundancia. Sí, sí. Pero, ¿te lo imaginás alineado detrás de Axel Kicillof? Y la respuesta rápida sería no. Pero bueno, faltan definirse un montón de cuestiones. Massa está en silencio, está trabajando en silencio, no es que está corrido de la discusión política, tiene reuniones. Bueno, se atrasa su retorno a la vida pública, a la vida política. ¿Se atrasa porque quiere? No, se atrasa porque hoy mide mal, aunque digan que se atrasa porque cree que no es momento. ¿No iba a sacar un libro? Saca el libro, lo va a presentar con Jorge el Turco Asís en agosto. Que son sus memorias, ¿no? Sus memorias. Iba a ser en marzo. Después se pasó para la Feria del Libro y ahora lo pasaron para agosto. Ahora parece que sí va a volver Sergio Massa. Creo que va a volver con una intención de reaparecer. Y ahí miramos todo, cierro con esto, 2025, las elecciones de medio término, quién juega, quién no. Massa, que hoy tampoco fue al acto y no fue el Frente Renovador, y están construyendo algo aparte. Bueno, vamos a ver con qué fortaleza logran hacerlo. Todo un statement presentarlo con Asís, ¿eh? Todo un dato, eso también. Lucía Isikoff, con este tipo de información que solamente quienes dialogan todo el tiempo con las fuentes pueden conseguir. Vení porque vamos a hablar de un drama que... Ah, perdón. La ley del gallinero, y vamos a hablar con la hermana de uno de los 5 detenidos que quedan. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenés barbijo? ¿Qué tenés, gripe aviar? ¿Sos trabajador de prensa y te pusieron un bozal? ¡No! ¡El León dijo que estamos en fase 2! ¡Distanciamiento social! ¡Y barbijo! ¡Ay! ¡Pero qué ganso! ¡Te quedaste en la pandemia! ¡Como Ginés! No entiendo. Claro que no entendés, porque no tiene nada que ver con la pandemia. El país pasó a otra fase. ¡Sí! ¡Le ganamos a Perú! ¡Y pasamos a cuartos final! ¡Sí! Y también jugamos contra Ecuador. ¡Sí! Y yo me pregunto... ¿Qué? ¿Cuándo nos cruzaremos con Brasil? Con suerte nunca. Por eso el Jabo no fue a la cumbre del Mercosur, para no cruzarse con Lula. No entiendo. La fase 2 no tiene nada que ver ni con el fútbol ni con la pandemia. Es el plan del gobierno. ¿Y cómo es la fase 2? Es igual que la 1 pero con Sturzenegger. Mirá vos, la fase 2. La fase 2. ¡Para! ¿Qué? Fase 2. Sí. 2. 2. T. T. O. O. S. S. ¡Fase Daniel Osvaldo Scioli! ¡No entiendo! Micaela es la hermana de Facundo Gómez, uno de los 5 manifestantes todavía detenidos. ¿Desde hace cuánto, Micaela? Buenas noches. Buenas noches. 20 días ya lleva detenido. Desde el 12, para ser más exacta, ¿no? ¿A dónde está? En Ezeiza, en el penal federal de Ezeiza. ¿Y de qué se lo acusa? Hoy se lo acusa de saltar una valla, arrojar elementos contundentes y fogonear los disturbios y resistencia a la autoridad. O sea, son varias cosas. Ayer Milei a la noche volvió a hablar de un golpe de Estado. Parte de los cargos que pesaban sobre los detenidos inicialmente era eso, sedición, intento de atentado contra la democracia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo te digo como en particular de lo que se lo acusa. Pero sí, es eso.
¿Esta imagen que veíamos recién es de él? No, son imágenes de la represión de ese día, pero por lo que entiendo, una de las cosas que constan en su expediente es que él saltó una valla de 2 metros de alto, ¿no? Sí, imposible. Imposible porque mi hermano mide menos de 1,60 m además. O sea, nadie la puede saltar, pero él menos, creo. No, de mi hermano no hay imágenes, porque de hecho nosotros estamos pidiendo desde el principio cualquier persona que lo haya visto o cualquier video, foto que pueda ver, pero no hay imágenes. ¿Y cuál es la prueba que tienen para tenerlo preso hace 20 días y en una cárcel de máxima seguridad? El testimonio de un policía, que supongo que es uno de los que lo detuvo, que dice haber visto estos hechos de lo que se lo acusa. ¿El testimonio de un policía? Claro. ¿No hay un testigo tercero? ¿No hay un No. testigo, una persona que haya pasado por la calle tampoco? No. De hecho, ahora nosotros tenemos testigos que contradicen eso. O sea, logramos conseguir personas que atestiguen esto. Nosotros en un principio buscábamos un chico que había tenido un mínimo contacto con mi hermano cuando lo detienen. Se le acerca y le dice, compañero, decí tu nombre. Cuando mi hermano quiere hablar, le pegan 2 piñas en el estómago para que no pueda decir su nombre. Él lo dice igual, pero claro, yo no sabía esto. Entonces buscábamos una persona que nunca iba a aparecer, nunca escuchó su nombre. Claro. Bueno, por la difusión encontramos a personas que lo vieron, digamos, que presenciaron el momento de la detención y que hoy son testigos. ¿A dónde pueden comunicarse con vos si alguien está mirando en este momento? Nosotros dejamos nuestros teléfonos o mi Instagram, que es ela.valenzuela. Y bueno, los teléfonos. No los digas los teléfonos. No, por eso no. Hay un mail, creo, dando vueltas de gente que también, aporta cosas a la causa. Ahora no me lo acuerdo, después sí. lo tratamos de conseguir y de poner al aire. Pero contame bien cómo fue la detención. ¿Él llega solo? ¿No va con ninguna organización? Él estaba solo, porque nosotros nunca vamos a las manifestaciones con ninguna agrupación, siempre que vamos solos. Y él iba a ir con mi mamá, pero mi mamá estaba en cama porque estaba enferma. Así que se fue solo, se fue alrededor de las 5:30 de la tarde, salió tarde. Y a él lo detienen a las 7:15, perdón. Estaba hablando por teléfono con mi mamá, justamente porque ella estaba en cama. Y le estaba diciendo que no había nadie ya, que la gente se estaban yendo y que iba a volver a la casa. En ese momento se le acerca un grupo de policías, le quita el celular y lo detiene. O sea, ahí se corta la comunicación con mi mamá. Ella me llama por teléfono a mí, me pregunta si sabía algo, le dije que no, pero por qué se preocupaba, me explica que estaba hablando por teléfono y que se escuchan unos ruidos, unas voces y se corta. ¿Qué edad tiene Facundo? 31 años. ¿De qué trabaja? Vende café en Plaza Serrano con mi mamá, que trabaja ahí hace más de 20 años ella. Nosotros empezamos yendo con ella porque éramos chicos y aprendimos el trabajo y trabajamos con ella. Él lleva el carro igual que mi mamá. O sea, hoy ya lo lleva él, no mi mamá, porque justamente mi mamá no puede por cuestiones de salud. Ella siempre está, pero el que lleva el carro todos los días es él. ¿En qué condiciones está detenido ahora? En las condiciones de una cárcel de máxima seguridad, igual que cualquier preso. Terribles. O sea, pasan frío, pasan hambre, conviven con ratas. O sea, es muy terrible. Yo me fui enterando de a poco porque él tampoco me quiso contar mucho en un principio, pero después fui como indagando y me fue contando. Pero claramente era para cuidarnos y también para cuidársela ahí adentro. ¿Qué les dijo la jueza María Servini? Porque el fiscal Carlos Stornelli quiere meter los presos a todos aunque no tenga prueba de nada. Lo hizo incluso con los que liberaron al principio. Sí. Pero la jueza, ¿por qué les dice a ustedes que los retiene a ellos 5? O sea, lo que figura es que corre peligro de entorpecer la investigación y peligro de fuga. Un cafetero de calle, de 31 años. No, mi hermano no llega ni a Mar del Plata. O sea, no. Claro. Es una ridiculez. O sea, es totalmente irrisorio, ¿no? Y el testimonio ese del policía que dice que saltó la valla, ¿aduce que fue violento, que le pegó o que hizo algo para resistirse, aunque sea? No, o sea, enumeran como los hechos en sí, pero como sueltos, digamos. No, lo que yo he leído, digamos, no dice cómo transcurrieron los hechos, sino que se acusa de tirar objetos contundentes, alentar a la gente a seguir los disturbios, saltar una valla. Pero no dice
hizo tal cosa, o sea, saltó la valla, después, ¿se entiende? No, Sí. como que no hay. No es que haya nada de malo en esto, pero él tiene militancia política, pertenencia. No, en este momento no. No. Cuando éramos más chicos sí hemos militado, pero hoy por hoy no. Por eso fue solo. Claro. Porque no pertenece a ninguna agrupación. Incluso es raro porque a veces él ha ido con amigos, conocidos, o normalmente pasa esto, que por ahí vamos con mi mamá, por acompañarla a ella o ella acompañarnos a nosotros, vamos juntos, pero él fue solo por eso, porque yo ya no estoy participando activamente de las manifestaciones y mi mamá estaba en cama. Es más, no sabía yo que había ido, me entero por esto, por las llamadas telefónicas que se había ido. ¿Tenés idea de si él o alguno de los otros 4 está en condiciones de ser liberado o si hay una instancia ahora en estos próximos días en las cuales ustedes tengan la chance de insistir? No, nosotros lo último que hicimos fue esto, presentar a los testigos, que fue lo último que conseguimos, digamos, pero de parte de la justicia no hay nada. O sea, ellos no presentan más pruebas, no hay cámaras, no hay nada. Estamos esperando a ver qué pasa con estos testigos que presentamos nosotros. O sea, no te dicen nada. No, es todo incierto. Y mientras tanto, esas causas abiertas, ¿no?, sobre su cabeza. Sí, mientras tanto también siguen en un penal de máxima seguridad en esas condiciones. O sea, a mí me preocupa mucho, es lo que siempre digo, cómo salga de ahí. O sea, yo dudo muchísimo que mi hermano sea la misma persona que entró. Claramente no lo va a hacer. Bueno, todos dan cuenta de que los han tratado bien los demás presos, de que no es tanto ese cuco que hay. No lo digo por los presos, lo digo por toda la situación que vivió, y está hace 20 días privado de su libertad. Claro. O sea, más que nada por eso, no por los presos. Yo siempre dije que lo que él me contó es que cuando ingresó al penal no recibió de parte del servicio penitenciario ni una manta ni nada de higiene. Todo lo que consiguió fue a través de los internos. Wow. ¿Y antes sí había sido maltratado por la policía en esas primeras noches, en los calabozos, en las comisarías y demás? En las comisarías lo que pasaba era que no les daban de comer. O sea, la primera noche ellos estuvieron en Lugano, en Madariaga, y por lo que tengo entendido, las familias les hicieron llegar unas pizzas que se compraron y los policías se las comieron ahí adelante de ellos y no les dieron de comer. Eso lo dice todo. Sí. Micaela, gracias por venir. No, gracias a vos. Es lo que hay. A veces uno no reconoce el país en el que vive, pero igual hay que vivirlo. Qué extraño ritmo de sueño que tiene. ¿Cómo le va? Pasa que ayer me quedé escuchando ópera hasta tarde. Ah, sí, escuchando ópera. Esas tertulias, ¿no? ¿Quién pudiera? Ópera y operetas, todos juntos. Todos juntos. Bueno, ¿está listo para las noticias bananeras de la semana? El león más bananero del mundo, el máximo referente de la bananidad a nivel planetario. Mire cómo lo inflo, ¿eh? Bueno, la primera es esta, mire. Solamente unas reflexiones finales. Nosotros, está claro a esta altura ya, que no queremos integrar su gobierno, presidente. No sé qué les causa gracia. Pobre Rodrigo de Loredo. Se le ríen cuando dice que no quiere formar parte del gobierno de Javier Milei. No sea malo, Berkovich. Es radical. No se ríen de Loredo, se ríen con de Loredo. O no se acuerda de cómo lagrimió cuando cayó la ley. Ahora salió la ley y está contento. Y es cierto que no quiere formar parte del gobierno, ¿sabe? Yo no sé si usted sabe que de Loredo es marxista. ¿Cómo? Marxista de Groucho. No formaría jamás parte de un club que lo aceptara a él como socio. Qué malo que es. La segunda noticia bananera tiene que ver con la medicina. A ver. Más específicamente con la radiología. Buzos. Voy a ir con equipos radiológicos para ver si la panza de animales. Voy a ir con todo. Y sí, porque hay que ir con todo. Hay yacarés, hay pumas.
Yo nunca vi algo así tampoco, León. Es formidable. Yacarés radiografiados para buscar en sus panzas. Y pumas, creo que dijo, ¿no? Tengo un primo puma por ahí que necesita una plaquita de tórax con este frío que hay. Es formidable, Berkovich, porque usted sabe, usted habla siempre de la gente que se tiene que dar de baja, de la prepaga, por los presos, la desregulación, etcétera, etcétera. Sí. Mire lo bien que está la salud pública, que hasta los yacarés consiguen turnos ambulatorios y a domicilio. Es increíble, realmente irreconocible en nuestra patria. La última de las noticias bananeras de esta semana, e insisto, nunca faltan, ¿eh? No. Nunca falta, siempre hay que desechar alguna. Sobran incluso. ¿Sí? En el repertorio. La tercera tiene que ver con una eventual jugada maestra. Mírelo. En el siglo XIX fue Rosas y Encarnación, Juan Manuel y Encarnación. En el siglo pasado fue Perón y Evita, qué sé yo, y ahora justo se nos dio, por lo menos en esta, no sé si viene alguna otra pareja. ¿Vos la ves, no? No, yo no la veo. No estoy viendo a nadie. No, yo no la como... veo. ¿Ves alguna otra parejita así que no sé, habría que ver. ¿Alguna otra parejita así en ciernes ahora? No has testeado por ahí. ¿Y Pedro y Lali? Digo, te maté, touché. Me parece a mí, León, o Cristina Fernández de Kirchner acaba de ungir a Pedro Rosenblatt y a Lali Espósito como los que van a recuperar a la política argentina. Como Alberto, como a Massa. Pero ¿sabes qué, Berkovich? Como a Scioli, como a Cobos. El peronista libertad. Sí, notable. ¿Sabes qué, Berkovich? En este contexto, y con lo que hemos visto al lado de Milei y su hermana, Lali y Pepe Rosenblatt son San Martín y Remedios de Escalada. Tiene razón, la verdad que tiene razón. Gracias, León, Aguante Pedro, aguante Lali, y ¿saben qué? Lali Depósito. No le digas sí. El lunes que viene a las 11, acá como siempre, La Ley de la Selva. Chao.